Buenas tardes a todos. Students, good afternoon, everybody. Good afternoon, class. Welcome to the English class. Welcome to the first class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sana School. Bien, estudiantes, muy buenas tardes. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Felicito a todos los que pasaron de grado y también doy la bienvenida a todos los que están, ¿no?, ingresando por primera vez a estas clases virtuales, ¿no? Los alumnos que son nuevos. Para los que ya me conocen de grados anteriores, bimestres anteriores, ya saben cómo es esta modalidad de clases virtuales, pero de todas maneras, como hay alumnos nuevos, siempre se recalca, pues, ¿no?, las indicaciones de cómo es una clase virtual. Para ello, recuerden que las clases virtuales tienen indicaciones. Una de ellas es que hay que recordar que la tolerancia de espera es de 5 minutos. ¿Sí? Yo los espero 5 minutos. Pasados los 5 minutos ya debemos iniciar con las clases. Lo segundo es que ustedes deben saber cuán importante es el uso del audio, de sus micrófonos, ¿sí? Esta clase está siendo grabada desde el primer minuto en el que inicia. Entonces, nosotros hay que tener mucho cuidado con lo que transmitimos cuando activamos nuestro audio. Si tú, estudiante, estás en tu trabajo, estás con otras personas a tu alrededor, estás, no lo sé, fuera de casa, te recomiendo que no actives tu audio, porque cuando activas,
emites ese sonido de música, bulla, las personas a tu alrededor o el lugar donde te encuentres, se emite. Entonces, vas a hacer que la clase sea un poco tedioso y complicado de explicar, ¿sí? En tu caso, si te encuentras en esa posición, te voy a recomendar que tu participación sea más por chat que por audio. Para el resto que sí está al 100%, como yo en clases, van a poder participar, ojo, cuando yo se los pida. Mientras va a ir avanzando la clase, se les va a estar haciendo preguntas, consultas sobre la clase, ¿sí? Entonces ya van a ver cómo es la interacción. Y por último, ¿no? Recordarle a los estudiantes que es muy importante que ingresen con sus cuentas reales. Se les ha creado una cuenta institucional. Lo más recomendable es que ingresen por ahí. O si están ingresando con su cuenta personal, pero que salga tu nombre real, como tu apellido y tu nombre. Si estás utilizando la cuenta de alguna otra persona externa, ¿no? Algún familiar, por X razón, recordar que debes darme tus datos reales, porque aquí se considera pues la participación, ¿no? De todas maneras es muy importante ingresar con sus datos reales. Bien, entonces, dando estas indicaciones, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, ¿sí? Bien, entonces, estudiantes, let's start with the class. Welcome to the first class, students. Les he traído unas imágenes, ¿sí? Un vocabulario. Son 5 imágenes. Lo que les voy a pedir es que miren estas 5 imágenes y analicen. Quiero que analicen y en una sola palabra ustedes me digan de qué creen que va a tratar el tema del día de hoy. Analicen estas 5 imágenes y me dicen, Miss, yo creo que el tema es este. Y perfecto, voy escuchando su participación. Recuerden que si quieres participar, en tu dispositivo tienes una manito que está así. Simplemente lo presionas y yo voy a estar llamándote para escuchar tu participación. Pero ahorita tienen 1 minuto a 2 minutos de análisis. Analicen estas 5 imágenes y encuentren una sola palabra para decirme de qué puede tratar la clase del día de hoy. ¿Sí? 2 minutes, students. Tienen 2 minutos de análisis. Miren bien la imagen y recuerden presionar la manito para participación, ¿sí? Bien, tenemos a Cintia. Cintia, te escucho. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Miss. Sobre el tiempo, la hora. Ya, time. Cintia nos dice acerca del tiempo. Time, ¿ok? Matt Dalí Núñez. Te escuchamos. Las horas, el tiempo. Horus of time, ok. Horus of time. Ya. Carmen León, te escuchamos. Buenas tardes, Miss. De horarios y tiempo. Horario y tiempo, ya time también coincides con tus otros compañeros. Dina, ¿te escucho? Dina. Buenas tardes, Miss. Yo creo que trata del tiempo, sobre el día. Ya, time and day, ok. Verónica, ¿te escucho? Sobre los horarios y el tiempo. Horarios y tiempo, ya. Rosana, ¿te escucho? Buenas tardes, Miss, sobre las preposiciones del lugar. Ya, ok, ahí ya, alguien me dio, ¿no? Preposition of the place, ya, preposiciones del lugar. Gladys. Buenas tardes, Miss. Ahí hay sobre las clases, las horas. Ya, horas. Ya, thank you so much. Lourdes, ¿te escucho? Miss, tiempo del día. Ya. Betsy, ¿te escucho? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes con todos. Es sobre el tiempo y sobre los momentos en que puedes organizar más o menos tus actividades. Ya, thank you so much, Betsy. Thank you so much. Bien, entonces la mayoría coincide en tiempo y lugar. Por ahí escuché preposición de lugar y por ahí escuchaba tiempo y hora, ¿no? Tiempo y hora, time. Ahora quiero que se fijen en el inicio de cada palabrita. Aquí lo voy a subrayar. Los voy a encerrar.
Quiero que se fijen en estas oraciones que inician. Dice in. Fíjense ahí. At. In. At. On. ¿Sí? Quiero que se fijen en ellas. In the evening, te dice en la tarde. At noon, en la noche. In the afternoon, en la tarde. At 3 o'clock, a las 3 en punto. On a weekend, en el fin de semana. Quiero que se fijen en estas tres palabritas. In, at y on. Estas tres se les llama lo que ustedes acaban de mencionar. Preposición. Preposiciones de tiempo y de lugar. Preposition of the time and the place. ¿Sí? Las preposiciones de tiempo. Y es así, muchos acertaron que el día de hoy vamos a hablar sobre las preposiciones de tiempo y de lugar. Mejor dicho, el día de hoy vamos a aprender a expresar cosas de actividades que hacemos, ¿no? Por ejemplo, por el chat, alguien nos decía, ¿no? Ana Pamela nos decía, se trata sobre nuestra actividad diaria, ¿no? Junsun decía sobre lo que podemos hacer en nuestro tiempo libre, ¿no? Maricio te dice sobre el tiempo y Jordanito te dice, ¿no? Sobre actividades. Y es así. Vamos a expresar cosas del tiempo, actividades, cosas que hacemos con el uso de in, at y on. Por ejemplo, las estaciones del año. Las estaciones del año se da cada cierto tiempo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, nos estamos encontrando en la estación de... ¿Qué estación estaremos? A ver, ¿quién sabe? ¿En qué estación nos encontraremos ahora? Primavera. Primavera, Miss. Primavera. Otoño. Primavera, Miss. Otoño. Otoño. Primavera creo que empieza el 23 de septiembre. Otoño. Aún seguimos en invierno, ¿sí? Ahorita estamos en Aún invierno. seguimos en invierno, Miss. Aún seguimos en invierno, ¿sí? El invierno mayormente se ha notado en lugares como Lima, ¿no? Donde casi ni sale el sol. Se ha notado más el invierno. En algunos lugares no se siente mucho por su clima, por el lugar donde se encuentra. Sí, hay que recordar que las estaciones no tienen nada que ver con el clima en donde nosotros nos encontramos. Por ejemplo, muchos de ustedes son de muchos lugares, de costa, sierra y selva. Entonces, por más que nos encontremos, por ejemplo, ahorita en invierno, en la selva aún sigue siendo calor, pero es propio por su clima, pero estamos en invierno. Próximamente pasando a primavera, porque ya estamos en septiembre. ¿Sí? Entonces, en algunos lugares se sienten más las estaciones y en otros no. Pero a lo que quiero ir es el uso de las preposiciones de tiempo. Por ejemplo, para hablar sobre estas estaciones, la preposición de tiempo que se utiliza es in, ¿sí? Utilizamos in para hablar sobre estas preposiciones. Por ejemplo, tú quieres decir en verano, en otoño, en invierno, dices in summer, in winter, in spring, in autumn, ¿sí? Expresas estaciones del año. Entonces, esa es una de ellas. Vamos a ver aquí en el recuadro la separación de con quiénes debes utilizar cada uno de ellos. Quiero que prestes atención aquí, sí. Please, pay attention, porque ahora sí voy a explicar el uso de cada una de estas preposiciones, ¿sí? Entonces, quiero que aquí sí pueden tomarle nota si es que desean. La mente a veces es frágil, nos olvidamos rápido, entonces, si desean pueden tomarle nota. Recuerden que todo también está siendo grabado para que ustedes puedan verlo otra vez la clase, así que ya depende de ustedes. Pero aquí va la explicación. Empecemos con la preposición at, ¿sí? At. Recordando que las tres preposiciones tienen el mismo significado, ¿eh? Si tú at, on y in lo llevas al traductor, te va a salir que en español significa en, ¿sí? Esto significa en español, en. Eso significa. At te dice que vas a utilizarlo en horas, ¿no? Por ejemplo, ahí escuchaba, se va a hablar sobre horas. Es así. Cuando tú quieres hablar de horas, el uso adecuado o la preposición adecuada es at, para decir, por ejemplo, son las 4:16. Ahorita nos encontramos las 4:16. Dices at 16, ¿no?
At 4:16, son las 4:16, ¿sí? ¿Quieres decir o'clock en punto? Dices o'clock. ¿Quieres decir de la tarde, p.m., o de la mañana, a.m., ¿no? Pero netamente hablas de horas. Entonces, at te dice, expresas horas, como 2 o'clock, 2 en punto, o 11:30, ¿no? 11:30, o moon. Esto es considerado hora, ojo, en la noche, en la medianoche, midnight. Sunrise y sunset es puesta de sol. ¿A qué se refiere con esto? Cuando es casi por las 6, entre las 5:50 a las 6, donde el sol va bajando, a eso se le dice sunset o sunrise, ¿no? Ahí te das cuenta que ya va a ser de noche. Night, noche, y lamp, time, ¿no? Tiempo de ir a almorzar. Entonces te habla de tiempo. Entonces, at se expresa para horas y tiempo, netamente solo para ello. Ahora vayamos con la preposición on. On se utiliza para expresar días de la semana. Los días de la semana son 7, de lunes a domingo. Por ejemplo, dices un lunes o un martes, un miércoles, ¿no? Dices on Friday, un viernes. On Wednesday, un miércoles, ¿sí? Ahora, te dice que también vas a hablarlo para fechas festivas. Por ejemplo, el día de tu cumpleaños. Por ejemplo, hace mucho, un día festivo que pasó fue el día del... Estaba festejándose, había una fecha calendario, si no me equivoco, día del... Santa Rosa de Lima. Exacto, Santa Rosa de Lima. Cuando hay eso del esto de días de calendario, expresas esto, on, porque son días festivos. Entonces, por ejemplo, el día de Navidad, on Christmas Day, ¿sí? Cuando fue día de mamá, on Mother's Happy Day, ¿no? Happy Mother's Day, el día de mamá. Entonces utilizas on, días festivos. También se utiliza para meses del año, pero con fecha. Mejor dicho, tú quieres decir, por ejemplo, hoy día es 7 de septiembre. Dices on September 7. Das la fecha y el mes. Por eso aquí tienes March 5, un 5 de mayo, de marzo. ¿Sí? Das fecha. Entonces, mientras no tenga fecha, se utiliza in. Ahorita lo vamos a ver ello, ¿sí? Navidad, Saturday morning, ¿no? Fridays, my birthday, ¿no? Para ello se utiliza on. Ahora, in. In te dice que es el uso de preposiciones con meses del año. Meses del año son de enero hasta diciembre. Entonces, tú puedes decir in January, in December, in September, ¿no? En enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. Entonces utilizas in. También te dice que se utiliza con las estaciones del año, como in summer, en verano. También te dice que se utiliza para dar fechas, décadas, ¿no? Como 2019, 1990, los 80, los 70 o 2024. Se utiliza in, por ejemplo, in 2019, in the 90s, ¿no? Para hablar sobre la mañana, tarde y noche, ¿no? Por ejemplo, hay que recordar que el día tiene 3 partes, en la mañana, en la tarde y en la noche. Esa expresión se utiliza in. Dices, por ejemplo, in the morning, en la mañana, in the afternoon, en la tarde, in the evening, en la noche, ¿sí? Para hablar sobre el pasado o el futuro también utilizas in, como in the past, in the future, ¿no? En el pasado, en el futuro, ¿sí? Entonces, este es el uso adecuado de tiempo y de lugar con estas preposiciones, at, on y in, ¿sí? Hasta ahí, ¿a todos les quedó claro el uso de estas 3 preposiciones o alguien tiene dudas? No, mi, está claro. Todo claro. Todo bien, profesora. It's correct. Ok. Bien, entonces sigamos avanzando. Please, para el que está escribiendo por chat, ya es otro compañero que le responde. Recuerden que las clases aquí son serias, no es para estar jugando. Ahorita estamos en la clase de inglés. Ahí el estudiante que está algo perdido, lee bien tu horario y tu interdiario que te dan tus asesores. Ahorita estás en la clase de inglés, ¿sí? Bien, sigamos.
Sigamos con más ejemplos con in, pero esta vez son un poquito más largos los ejemplos. Empecemos. Como te decía, in se utiliza con partes del día. In the morning, in the afternoon, in the evening, ¿no? En la mañana, tarde y noche. Te dice que se utiliza con fechas o meses del año. In February, en febrero. Te dice que se utilizan estaciones del año. In the spring, in the summer, in the fall, in the winter. En primavera, en verano, otoño e invierno. Y tienes las fechas, pues, ¿no? In 2013, en el 2013, o en décadas. In the 90s, en los 90, ¿sí? Estas son las expresiones que utilizas con in. Voy a pedir que activen su audio y repitan después de mí. Please turn off the microphone and repeat after me. Prendan sus micrófonos y repitan después de mí. Good morning. A ver, la explicación es clara. Primero hablo yo, luego ustedes. O porque si no, a ustedes les pido que lean. ¿Sí? Hablo yo y luego tú repites lo que yo menciono. ¿Sí? Repeat, please. In the morning. In the morning. In the morning. In the afternoon. In the afternoon. In the evening. In In February. In February. In the spring. In the spring. In the spring. In the summer. In the In the fall. In the fall. In the weather. The winter. In the winter. In the weather. In the 2013. In the 20. In the 90s. In the 90s. Please turn off the microphone, please. Apaguen sus micrófonos. Todos, ¿sí? Please. Ya. Les recuerdo, si tú tienes problemas en tu audio, te recomiendo no activar tu audio. Esa recomendación te lo di a inicios de clases, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa interferencia de sonido hace que tus otros compañeros no me entiendan a mí cuando yo pronuncio, porque emites un sonido charroso, ruidoso. Entonces, si quieres aprender a pronunciar perfecto, lo puedes hacer, pero sin la necesidad de activar tu audio, porque está un poco fallando, pues, ¿no? Por ahí, por chat, ya alguno de ellos decía, no se entiende la bulla, ¿no? Entonces, recuerden, ustedes ya son personas adultas. Se activa el audio y hablas después de mí, no antes de mí, porque ahí generas doble emisión o ruido, ¿sí? Sigamos. In, ¿no? Como te dice, recordando, in se utiliza para meses, estaciones del año, partes del día, años o décadas, ¿sí? Entonces ten en cuenta eso. Son 4 cosas que debes tener el uso con in: meses, estaciones, partes del día y años, ¿sí? Son 4 cosas que debes tenerlos apuntados para que no te olvides, porque luego va a haber una práctica. Sigamos. Sigamos con on ahora. On. ¿Qué nos dice on? On te dice, se utiliza con días de la semana, mejor dicho, de lunes a domingo, ¿no? Por ejemplo, on Sunday, un domingo. On Monday, un lunes en la mañana. On Monday morning. On Tuesday afternoon, un martes en la tarde. On Wednesday evening, un miércoles en la noche. My birthday, mi cumpleaños.
on a holidays, ¿no? En las vacaciones. Esto se refiere a los días festivos, ¿no? Como les mencionaba. Y te dice que si vas a utilizar on con meses del año, debe tener fecha. On May 5, un 5 de mayo. ¿Sí? On a weekday, un fin de semana o on the weekend. Hay dos formas de decir fin de semana. Puedes decir on the weekday o on the weekend, ¿sí? Es lo mismo. Bien, nuevamente les voy a pedir solo los que pueden, activen su audio y repitan después de mí, ¿sí? Turn on the microphone and repeat after me. Solo los que pueden, activen su audio y repitan después de mí. On Sunday. On Sunday. Sunday. On Monday morning. On On Monday Tuesday afternoon. On Tuesday afternoon. On Wednesday evening. On Wednesday evening. On my birthday. On my birthday. On a holiday. On holiday. On May 5. On May day. On a weekday. On a little boy. On the weekend. On the weekend. Bien, turn off the microphone, please. Apaguen sus micrófonos. Bien, perfecto. Entonces, recuerda que el uso de on los vas a utilizar días de la semana, fechas festivas, fines de semana, y si vas a utilizar meses del año, pero con fecha, ¿sí? Entonces, son esos 4 o 5 usos de on, ¿sí? Para los que recién están ingresando a clases, ¿a qué nos referimos con fechas festivas? Son fechas calendario. Festejas día de San Valentín, día de la madre, día del padre, tu cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, todo lo que tiene que ver con eventos en fechas calendario, como el día de Santa Rosita, que recientemente no hubo un día feriado. Todos los días feriados calendarios se utilizan on, porque es considerado como una fecha festiva, ¿sí? Fecha festiva. Bien, sigamos. Entonces, tenemos el uso de at. At, como les mencioné, at es el uso con el cual netamente está enfocado en una sola cosa, que es la hora, para dar horas. Justamente aquí está. Entonces, cuando yo les dé los ejemplos, y aquí sí quiero que subrayen porque mayormente las personas se olvidan, ¿no? Yo les digo que se utiliza con at, les doy las oraciones y at me ponen en otras oraciones que no tienen nada que ver con la hora. Entonces, recuerda, at solo se utiliza para dar la hora. Cuando tú quieres decir son las 4 de la tarde, son las 5 en la mañana, son las 5 de la mañana o de la tarde, todo lo que tiene que ver con hora o tiempo, ¿no? Porque cuando te dicen es tiempo de comer, es tiempo de ir a almorzar, es tiempo de ir a desayunar, es tiempo de ir a cenar, es tiempo de ir a dormir. Si te menciona tiempo, como esto, time, ahí sí se utiliza at. Mientras no veas este time en una oración, no se utiliza. Si ves la hora, obviamente sí. Netamente, si hay hora, ahí sí o sí tienes que utilizar at. Por ejemplo, aquí te dice at 2 p.m., son las 2 de la tarde. O cuando hablas sobre horarios de comida, ¿no? At lunch time, es tiempo de ir a almorzar. Cuando hablas de un fin de semana, pero de tiempo, o sea, mejor dicho que ahorita te estás yendo, dices at the weekend, ¿no? A la hora del fin de semana, ¿no? Siempre y cuando mencione que es sobre hora, si no, no. Preferible, the weekend, como te enseñé, se utiliza con on, si no sabes utilizarlo como hora. Y algunas partes del día que es considerado como hora. Por ejemplo,
Cuando es las 12:00, tú no dices son las 12, dices o bien es mediodía o dices medianoche. No dices 12 en punto. Algunos lo dicen, pero mayormente se utiliza, o mejor dicho, se menciona mediodía o medianoche, que en el inglés se dice así, at midday, si es del mediodía, y at midnight, si es medianoche, ¿sí? Cuando son las 12:00, ya sea AM o PM. Y para decir, nos vemos en la noche, ¿no? ¿Qué es considerado hora en la noche? Que es a las 6, pues no, ya es de noche, at night, ¿sí? Y el sunrise, que también ahí les estaba enseñando, que era puesta de sol, pues, ¿no? Entonces, con ello se utiliza at. Vamos a ver algunas oraciones con ello para aprender a pronunciar un poquito sobre ellos, ¿no? Por ejemplo, dices at night, en la noche. At 10:30, ¿no? Las 10:30. At noon o midday, mediodía. At midnight, medianoche. Bedtime, tiempo de ir a dormir. Sunrise o sunset, puesta de sol. O the weekend, ¿no? At the weekend, tiempo de fin de semana. Entonces, les voy a pedir que activen su audio por última vez para aprender a pronunciar estas expresiones con at, ¿sí? Please turn off the microphone and repeat after me. Prendan sus micrófonos y repitan después de mí. At night. At night. At 10:30. At 10:30. At midday. At midnight. At midnight. At midnight. At bedtime. At bedtime. At sunrise. At sunset. At the weekend. Bien, turn off the microphone, please. Gracias. Apaga su micrófono. Thank you. Turn off, please, turn off. Bien, entonces esta es la última parte, ¿no? Del uso de estas tres preposiciones. Entonces acabamos de aprender el uso de in, de on y de at, ¿no? Ya los aprendiste en sus tres tiempos, con quién se utiliza cada uno de ellos, por qué se utiliza con cada uno de ellos y en qué momento debes hacer el uso de estas tres preposiciones de tiempo, ¿no? Si tú quieres hablar sobre horarios, utilizas at, ya sea tu horario de comida, horario de estudio, cualquier tipo de horario, at. ¿Quieres hablar sobre días festivos? ¿Quieres hablar sobre días de la semana? ¿Quieres hablar sobre tu fecha de cumpleaños? Todo con on, ¿no? Y si quieres hablar sobre las estaciones del año, quieres hablar sobre fechas, décadas, meses, ¿no? Partes del día, utilizas in, ¿no? In. Entonces, ya sabes el uso adecuado de cada una de ellas. Entonces, hasta ahí les pregunto, ¿todo les quedó claro? ¿Entendieron el uso de estas tres preposiciones? Sí, Miss. Sí, mi. Profesora. Sí, Miss. Bien, perfecto. Entonces ahora pasemos Yes, my a la teacher. actividad para ver qué tan cierto es el uso que ustedes han podido comprender de estas preposiciones de tiempo y de lugar. ¿Sí? Bien. Para ello, primero les voy a presentar un triángulo de división de por qué es que in se utiliza con ello, on con ellos y at con solo horas. ¿Por qué? Porque in es utilizado para dar información general. ¿A qué se refiere con dar información general? Simplemente cuando a ti te dan, no te preguntan algo, tú simplemente das una información general, es como decir, solo das el mes,
Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuándo inician tus clases virtuales? Y tú me dirás, y me dices in September, ¿no? Inicia en septiembre, más no me dijiste qué fecha, ni qué día, ni a qué hora. Solo me estás dando una información general. No eres muy específico. Por eso es que in, ¿no? Te dice que te da una información general nada más. Por eso te da fecha, década o año, ¿no? Más no te dice más. Mientras que on te dice que es un poco más específico. ¿Por qué? Porque recuerda que on se utiliza mes del día, pero con fecha. En este caso aquí tú me puedes decir, ¿cuándo inician tus clases? Me dices September 7. Inicia el 7 de septiembre. Inclusive me puedes dar el día. ¿Qué días son tus clases? Los sábados, Saturday. Me dices Saturday, September 7. El sábado 7 de septiembre inician tus clases de inglés, ¿no? Eres mucho más específico todavía. Entonces, y por último, at, ¿no? At te dice que es más específico aún. ¿Por qué? Porque te da la hora. ¿A qué hora van a iniciar tus clases? 3 p.m., a las 3 en punto, ¿no? Entonces, es por eso que es considerado así. In, uso general, on, uso más específico, y at para un uso mucho más específico aún, porque te está dando la hora. ¿Sí? Entonces, no problem. No hay ningún problema. Esta es una pregunta capciosa, ¿no? Solo para despertar. Ya que estábamos hablando sobre las estaciones del año, les pregunto, ¿por qué creen que se dan las estaciones del año? Por el cambio del tiempo, Miss. Por cambio de estaciones. Ya, pero ¿cómo creen que ustedes se dan estas estaciones? ¿Cómo es que cambia? ¿Por qué? A ver, les pregunto. Porque al momento que da vueltas el planeta cambia de posiciones. A ver, el movimiento de traslación del... Please, stop. Me están hablando todos al mismo tiempo y no los entiendo. ¿Qué les dije a inicio de clases? ¿Quieres hablar? Alza la mano. Si todos me hablan al mismo tiempo, no te entiendo, ni tú me entiendes y no entiendo a nadie. ¿Sí? Por favor, se habla uno por uno. Vamos, empecemos. Dina, te escucho. Yo creo que los colores de la planta o la forma que cambian por el tiempo, porque el tiempo va pasando y también las plantas van cambiando de forma o de color. Claro, pero la pregunta es, ¿cómo es que se da este tipo de cambios? ¿O por qué se da el cambio? ¿Por qué se da la estación? Esa es la pregunta. Pero vamos por ahí, Dina, por gracias. El tiempo. Noelia, te escucho. Es por el movimiento de traslación de la Tierra hacia alrededor del Sol. Excelente. Very good. Thank you so much. Carmen, ¿qué nos quieres decir? Carmen, ¿querías decir algo? Ya, pasemos. Verónica, ¿te escuchamos? Igual, por el cambio de clima. Miss, por la rotación de la Tierra. Ya, Carmen, por la rotación de la Tierra. Lourdes, ¿te escuchamos? Miss, por el cambio de tiempo, porque en tiempos hace frío, caliente y viento, o sea, por el cambio de tiempo y clima, Miss. Ya, gracias, Lourdes. Gladys. Por el cambio de clima y estaciones, Miss. Betsy, ¿te escucho? Miss, buenas tardes. Por el desplazamiento del planeta que va cambiando de posiciones y por eso en cada país a veces son diferentes las situaciones. Ya, perfecto. Ya vamos a ir profundizando un poquito más. Christopher, cerramos contigo, te escuchamos. La inclinación del eje de la Tierra.
Perfecto, Christopher. Thank you so much. Bien, entonces son pocos los que han podido, ¿no?, acertar a la pregunta, ¿no? ¿Por qué se da el cambio climático o las estaciones del año? Yo te puedo entender que es porque sí, pues, ¿no? El clima cambia, pero ¿por qué? La pregunta era ¿por qué? ¿Por qué crees que existe verano, otoño, invierno? ¿Por qué crees que existe el día y la noche? ¿No? Hay muchos acertaron, porque hay que recordar que la Tierra está en constante movimiento, se mueve alrededor del Sol. Entonces, al mover la Tierra, al moverse la Tierra, va generando lo que son las estaciones del año. Nosotros ya los conocemos, verano, otoño, invierno, ¿no? Entonces, esto sucede en diferentes tiempos y en diferentes lugares. Obviamente, en otros países se encuentran en verano, mientras que nosotros ahorita estamos en invierno. ¿Por qué? Porque recuerda que la Tierra gira. Entonces, mientras una parte de la Tierra ahorita está de noche, la otra parte está de día, ¿sí? Entonces, es muy interesante ese tema, pero solo era para despertarlos un poquito, ¿no? Y ver qué tanto saben sobre lo que es las estaciones del año. Pero recordando que las estaciones del año se utilizan con la preposición in, ¿sí? Bien, entonces, perfecto. Ahora sí, empecemos con la actividad del día de hoy. ¿Qué te pido? Te digo, choose the correct preposition from the drop-down menu in the form correct this phrase. ¿Qué te estoy pidiendo? Tienes aquí una serie de oraciones, que son 4 oraciones, y te pido que escribas las preposiciones de tiempo. Tú ya las conoces. Conoces a on, in y at. Una de ellas es la adecuada para estas oraciones. Tú ya sabes con quién se utiliza on, con quién in y con quién at. Solo te voy a dar 2 minutos máximo, para que tú puedas leer y acertar qué preposición de tiempo debo utilizar ahí. ¿Sí? Tienes 2 minutos. Y recuerda que la participación es alzando la mano. No activas tu audio y te pones a hablar al mismo tiempo con todos, ¿sí? Eso no es bonito, no los entiendo cuando todos hablan al mismo tiempo, ¿sí? Entonces hay que tratar de participar alzando la mano, ¿sí? A ver, Christopher, ¿ya tienes tu respuesta para la primera oración? Tienes la mano alzada. Si no me equivoco es on. Ya, aquí me dicen on. Ok, Christopher, thank you so much. Sigamos. Betsy, number 2. In December, Miss. No, estamos en la oración número 2, ¿sí? Ahí, ok. Número 2. ¿Qué Es pondrías? on. On. Ok. Papá, para hablar. Lo dejo. Please, si no te he llamado, espera tu turno. Hay más oraciones, no se preocupen, no son las únicas, ¿ah? Va a haber más, solo que estamos iniciando. Sigamos. Verónica, tercera oración. Alguien me acaba de cortar mi presentación y es... Please, one moment.
Ya, le vuelvo a repetir. Ustedes no pueden estar presionando por presionar porque hacen que corten mi PPT. Su nombre sale ahí. Entonces, la tercera llamada de atención ya te retiro de clase, si no entiendes. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las presentaciones. Acabas de proyectar tu teléfono en pantalla. Entonces, ten mucho cuidado con lo que presionas, ¿sí? Solamente te doy esa recomendación. Bien, sigamos. Estábamos con Verónica, ¿verdad? Verónica, tercera oración. ¿Qué preposición de tiempo utilizas? At. At. Ok, at. Muy bien, Verónica, thank you. Lourdes, la última oración. Sí, ¿Qué preposición de tiempo utilizas? At, Miss. At, ok. At. Lorenza Hernández, ¿tienes algún cambio o crees que todas las oraciones que tus compañeros han dictado está bien? Y si no me equivoco, Miss, está bien. Todo está bien, ya, perfecto. Bien, hasta ahí nomás. El resto que tiene la mano alzada, no se preocupe, va a darme sus respuestas para las otras oraciones. Ahí nomás quédense, no vayan a bajar. Vamos a ver qué tan cierto es el acertado de sus compañeros, ¿sí? Vamos a ver si han acertado, me han dado bien sus respuestas. Para empezar, recordemos que quien nos va a dar la respuesta es la última frase de la oración. Quiero que se fijen aquí. December 80s, 11:15 p.m., 2 o'clock. Estas son las menciones de tiempo. Aquí te está diciendo, I'm going to Paris, December. Yo me iré a París en diciembre, mes del año. ¿Qué preposición de tiempo les dije que se utiliza con mes del año? Les pregunto. In. Aquí es. In, Miss, in. The correct preposition is in. In December. In December. Yo me iré a París en diciembre. I'm going to Paris in December. Sigamos. Number 2. My dad was born the 80s. Mi papá nació en los 80 décadas. ¿Qué preposición de tiempo se habla con décadas? Muy bien, Rosana Zambrano. In. Para hablar sobre décadas. In. Sigamos. Siguiente oración. Dice, I take my English lesson at 1:15 p.m. Yo tomaré mis lecciones o clases de inglés a la 1:15 de la tarde. Te está dando horas. Y horas netamente se utiliza con at. Perfecto. Aquí sí acertaron muy bien. Sigamos. Number 2. Now 4. My sister left for the airport 2 o'clock. Te dice, mi hermana llegó al aeropuerto a las 2 en punto. Te está dando horas nuevamente. Perfecto. Recuerden que las horas netamente no solo puedes encontrarlo en números, sino también en letras, como aquí está, en letras, ¿sí? Bueno, lo único que acertaron fueron las horas. Aquí como que hubo un poquito de fallas. No, es por eso que siempre les doy los 2 minutos de análisis, para que no puedas tener estos errores. A veces por decirlo rápido es donde encontramos algunas fallas, pues, ¿no? Aquí tenemos la otra mitad, ¿sí? La otra parte de los ejercicios. Espero que aquí sí no haya muchas fallas. Les voy a dar de igual manera sus 2 minutos de análisis, ¿sí? De análisis para que puedan acertar con sus ideas que tienen, ¿sí? 2 minutes, 2 minutitos para que ustedes puedan analizar y darme sus respuestas correctas. Recuerda que debes utilizar at, in o una de ellas es adecuada, ¿sí? Por ahora ten tu audio apagado. Recuerda que te voy a llamar. Si quieres participar, presiona el botón. Se le va a dar la oportunidad a los que aún no han participado, ¿sí?
Pero si no hay más participantes, pueden seguir participando los que ya han estado participando también. No hay ningún problema, ¿sí? Bien. Entonces, analicemos, please. Recuerden, tienes January, summer, my birthday y Thursday. ¿Qué preposición de tiempo debe ir para January, para summer, my birthday y Thursday? ¿No? Está realmente sencillo. Si me has comprendido la teoría, aquí no debes fallar, pero ninguno, ¿sí? Entonces, 2 minutos de análisis, students. Analicemos 2 minutes, 2 minutos. Bien, empecemos con Noelia, te escucho. Primera oración. ¿Qué preposición de tiempo utilizas para la primera oración, Noelia? In. Ok, in. Thank you so much. Cintia, ¿qué utilizas para la segunda oración? In. Ok. Carmen, ¿qué preposición de tiempo utilizas para la tercera oración? On. In, Miss. ¿In o escuché dos voces? In, Miss. In. In. Carmen León, on. Ok, Carmen, aún no te he llamado. Recuerda que es por tiempos, pero ya. Bueno, ahí pongo. Me están dictando in y on. Una de ellas debe ser la correcta, ¿sí? Sigamos. Abelardo, cuarta oración. On. Ya me dicen on. Bien. Solo al son les pregunto, ¿alguien de ustedes quiere hacer alguna corrección o cree que todo está bien? Lucía, dime. Lucía, te escucho. Sí, en la tercera es on. Ya, la tercera es on, me dicen que es on. Ok, Lucía. Betsy, ¿qué dices tú? Pues admis. ¿Dónde? ¿En qué oración pongo at? En donde dice, en mi fiesta daré chocolates en mi cumpleaños. Aquí at. Ala, mira, 3 alternativas ya. Las 3 preposiciones. Ok, Betsy. Julio, te escucho. En la tercera de mi cumpleaños vendría a ser on. ¿Dónde? ¿Cuál de las oraciones? La tercera sería on. Lee toda la oración para poder entender cuál de la tercera oración.
I have chocolate cake on my birthday. Ah, ok. También te refieres al del birthday. Ok. Bien. Vamos a verlo conmigo, ¿sí? A ver, vamos a recordarles un poquito. Tal vez se han olvidado, ¿no? La mente es frágil. Por eso les pedí que tomen nota, ¿no? Para que no se olviden. Bien, empecemos. La primera oración dice, My family went to French in January. Mi familia se fue a Francia en enero, mes del año, in January, excellent. Sigamos, I will go to the beach in summer. Yo iré a la playa en verano, estación del año, perfecto, in. La controversia va aquí, ¿no? I have chocolate cake my birthday. Yo quiero una torta de chocolate en mi cumpleaños. Esta es una fecha festiva y yo bien claro les dije, ¿qué preposición de tiempo se utiliza para días festivos? La preposición adecuada es in. In no se utiliza para fechas ni celebridad. Y at, la persona que me dijo at, peor todavía. Porque recuerda que at solo se utiliza para horas. No para días festivos, ni meses, ni nada. Solo para horas. Entonces, birthday no es una hora, ni tampoco tiempo. Entonces, ahí imposible. La preposición adecuada es on, ¿sí? On my birthday. Aquí la respuesta correcta era on, ¿sí? Y por último tienes el I'm going the movies with my friend on Thursday. Yo iré a ver una película con mis amigos el jueves, on Thursday, día de la semana. Perfecto. Aquí se utilizó muy bien el día de la semana, ¿sí? De todas maneras, vamos a profundizar este tema la siguiente semana también, no se preocupen. Por ahora es todo por hoy. Que tengan un buen inicio de semana y también un buen fin de semana. Ya nos estaremos viendo en la siguiente semana. La siguiente semana los espero con su práctica que tienen en su libro digital, porque vamos a resolverlo en vivo conmigo y también vamos a hablar más sobre estas teorías que tienen ahí, pues, ¿no? Por ahora, bye bye, students. See you the next weekend. Bye. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye.